Buenas, este es un repaso para el mentoring de Mate 3. Entonces me gustaría hacer el repaso sobre curvas y superficies de nivel. Entonces primeramente me gustaría comenzar con las curvas de nivel. Con las curvas de nivel. Bueno, a manera introductoria me gustaría dar la siguiente idea. Por ejemplo, en nuestro sistema de los tres ejes coordenados x, y, z, para ejemplificarlo voy a usar un paraboloide hiperbólico, un paraboloide elíptico, perdón. Por ejemplo, más o menos voy a hacer el dibujo. Nada más me interesa dar la idea. Por ejemplo, está este paraboloide y así quedaría. Bien. Entonces, por ejemplo, si nos movemos en z, por ejemplo, nos podemos decir en z igual a 1, z igual a 3. Voy a agarrar de ejemplo. Entonces z igual a 1 es un plano aquí. Y z igual a 3, digamos, que es un plano aquí. Pero primeramente voy a hacer con el plano z igual a 1. Este es z igual a 1. Entonces, me gustaría que se imaginen qué pasa en este plano z igual a 1. Si tenemos un paraboloide y digamos que el plano se imagina como una página, entonces nosotros ponemos la página en z igual a 1 y nos va a quedar una marca sobre la página que correspondería con esta curva verde que voy a hacer aquí. Entonces, por ejemplo, si yo tomo aparte esto y grafico el plano, por ejemplo, y lo tomo aparte z igual a 1, me va a quedar una circunferencia trazada sobre el plano. Entonces, por ejemplo, si yo ya lo paso a un plano XY, lo que voy a tener es una circunferencia. Y esta sería una curva de nivel de la gráfica. Bueno, no le puse aquí la ecuación, pero sería z, bueno, menos z igual a x cuadrado más y cuadrado más, no, menos, ¿qué? Menos 4 quizás. Entonces esta sería la ecuación. Y lo podemos escribir también como menos x cuadrado menos y cuadrado más 4, multiplicando por menos 1. Esta. Entonces esta sería la gráfica. Ahora me gustaría ejemplificar con z igual a 3, como por aquí quedaría. Entonces me quedaría esta otra curva. Y lo que quiero dar a entender es que, si se fijan, a medida que vayamos subiendo, por ejemplo, este es el plano z igual a 3, lo que vamos a tener es otro círculo, esta circunferencia, pero esta circunferencia va a ser más pequeña y tiene lógica, porque a medida que vamos ascendiendo en z, si ven, el paraboloide se va haciendo más pequeño y más pequeño. Entonces, por ejemplo, si yo me mantengo en este sistema graficándolo, después voy a tener otro más chiquito hasta que finalmente tenga un punto como gráfica. Y a medida que, por ejemplo, me voy a z negativo, por ejemplo, z menos 1, voy a tener uno más grande, z menos 2, uno más grande. Entonces, si a cada gráfica, por ejemplo, puedo decir que la celeste es z igual a 3, decir que esta de morado es z igual a 1, ya tenemos como indicadores que nos ayudan a ver más fácilmente que a medida que subimos la gráfica se hace más pequeña. Y si le asignamos colores, por ejemplo, a esta otra de aquí y a esta otra de aquí, nos daríamos cuenta que a medida que descendemos, la gráfica se extiende, se va haciendo más grande. Entonces, por ejemplo, mediante curvas de nivel se puede dibujar un mapa y simbolizar los relieves mediante colores. Y
Esa sería como una aplicación. Entonces estas serían las curvas de nivel. Son como marcas que quedan a medida que se asciende en un plano. Y esto también aplica para planos en X y planos en Y, no solamente para planos en Z. Y en cuanto a las superficies de nivel, que sería lo siguiente, sería pues básicamente lo mismo, pero no del todo. ¿Por qué? Me explico. En, en superficies de nivel tenemos que tener 3 variables independientes. Quiere decir que va a haber una independiente, ¿verdad? Pero significa que vamos a tener 4 variables, porque al que se le va a dar valor va a ser a W. Quiere decir que nos van a quedar funciones de 3 variables. Por ejemplo, puede que al asignar W igual a 1, me quede, por ejemplo, bueno, lo voy a escribir. W igual a, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es la función. Entonces me dicen que de valor de W igual a 1 y W igual a 2. Entonces si yo sustituyo estos valores aquí, me va a quedar 1 igual a esto de aquí. Y si sustituyo el valor de 2, por ejemplo, me va a quedar otra vez esto de aquí. Entonces, a medida que yo voy cambiando los valores de W, voy a tener, en este caso, una misma superficie que vendría siendo una esfera. Pero también puede ser que en algún tipo de función, al sustituir algún valor, ya sea positivo o negativo, me cambie de superficie. Y la analogía pues sería exactamente la misma que con curvas de nivel. El problema es que al variar un valor de W no podemos decir exactamente variar una altura, por ejemplo. No podemos decir que si W es igual a 1 y luego W es igual a 2, nos movimos hacia arriba porque ya estaríamos en una cuarta dimensión. Entonces nos tenemos que limitar a nada más sustituir valores de W en funciones de 4 variables para poder dibujar las superficies que nos den como resultado. Entonces por eso quería dar primero como la introducción con curvas de nivel para seguir la analogía a superficies de nivel, a pesar de que no es tan intuitivo como el caso de las curvas. Entonces me gustaría pasar ahora sí a los ejemplos. Y el primero es de curvas de nivel. Ejemplo, curva de nivel. Entonces la función es pues, f de xy es igual al logaritmo base 3 de x al cuadrado sobre x menos 2y. Y me dicen que sustituye el valor k igual a 0. Este valor de k es para sustituirlo en z. Porque, por ejemplo, aquí me lo dan como f de xy, pero lo puedo yo reescribir como z igual. Y la misma función sería. Es como cuando en mate 1, por ejemplo, ponían y o f de x. Es exactamente lo mismo aquí, solo que con la z. Entonces, estos valores de k son los que se van a estar sustituyendo aquí, en estos valores aquí en z. Pero después de encontrar una ecuación general. Y con esto de la ecuación general lo voy a explicar después hasta el final. En este momento lo que vamos a hacer es sacar la ecuación general. Entonces, me gustaría aquí pasar el logaritmo a su forma exponencial. Entonces quedaría, este 3 se eleva, bueno, y aquí en los ejercicios estos no les ponen z, sino que les ponen k para ir sustituyendo estos valores. Entonces me gustaría pasar esto a la forma exponencial. Entonces quedaría 3 a la k es igual al argumento x menos 2y. Y ahora voy a multiplicar todo por x menos 2y para pasar esto acá. Y me quedaría 3 a la k por x menos 2y. Y me quedaría igual a x cuadrado. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar todo esto para el otro lado y le voy a distribuir el 3x a cada término. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 3 a la kx
más 2 por 3 a la k por 2y. Bien, entonces ahora, bueno, ya esto igual a 0, ¿verdad? Entonces ahora, a partir de esto, si se fijan, puedo completar cuadrados aquí. Me faltaría añadir un término en x y pues añadirlo al otro lado también. Entonces voy a hacer eso ahora mismo, ahorita mismo. Voy a copiar esto y me lo voy a traer para acá. Entonces voy a completar el cuadrado. Me quedaría x al cuadrado menos 3 a la k por x. Más, voy a dejar el espacio, más 2 por 3 a la k por 2y es igual a, y el otro valor que voy a añadir aquí, que sería el mismo de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar el coeficiente que acompaña a la x, que sería 3 a la k. El signo se lo voy a dejar y lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Esto para pues completar el cuadrado. Entonces esto quedaría 3 a la 2k sobre 4. Y este es el término que voy a añadir. Me quedaría 3 a la 2k sobre 4 y aquí 3 a la 2k sobre 4. Y ahora sí, ya puedo completar este cuadrado. Ya lo completé, ahora lo puedo factorizar. X menos, y le saco raíz, ¿verdad? Entonces me quedaría 3 a la k sobre 2, todo esto al cuadrado, más 2 por 3 a la k por 2y. Y esto me quedaría igual a 3 a la k a la 2k sobre 4. Entonces ahora, por ejemplo, puedo despejar la y para que me quede una función y en términos de x. Y bueno, por ejemplo, voy a pasar este término al otro lado y me quedaría, y luego este término dividiéndola todo, entonces me quedaría y este 2 me acabo de dar cuenta que lo llevo arrastrando bastante tiempo y es el mismo 2 que está aquí. Entonces lo vamos a corregir y así quedaría. Ya. Entonces nos quedaría 3 a la 2k sobre 4 menos x menos 3 a la k sobre 2 al cuadrado. Y todo esto multiplicado por 1 sobre 2 por 3 a la k. Y esta ya sería la ecuación general, que era lo que quería llegar. Esta de aquí ya sería la ecuación general. Bueno, aquí aún se puede arreglar un poquito como para que quede más simplificada. 2 por 3 a la k multiplicado por x menos 3 a la k sobre 2. Y aquí quedaría más, este 3 a la 2k se elimina con este 3 a la 2k. Y aquí quedaría más, aquí tenemos 3 a la 2k y aquí 3 a la k, entonces sería 2k menos k y quedaría 3 a la k sobre 8. Y así nos quedaría, y esta sí, ya sería nuestra ecuación general. Y aquí quería detenerme para explicar lo de la ecuación general. La ecuación general es pues una ecuación en la que ya solamente está para sustituir el valor de k. Por ejemplo, en el ejercicio nos dijeron sustituya k igual a 0. Y si se fijan aquí en este punto ya de este despeje, ya solamente tenemos que sustituir un valor. Por ejemplo, aquí vamos a sustituir por 0, aquí por 0, aquí por 0. Y ya nos va a quedar una función directamente, ya despejada. Y ya solo de graficar, ya sería el único trabajo que nos quedaría. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, esto ya es aparte, nada más es un ejemplo. Podría decir x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, no lo voy a dejar como curva. X cuadrado más y cuadrado es igual a k, por ejemplo. Esta ya es una ecuación general, porque ya simplemente me faltaría sustituir valores de k aquí para pues ya tener, por ejemplo, una esfera. Si me dicen grafique con k igual a 1, es el ejemplo que había puesto anteriormente, creo, y k igual a 2. Entonces sustituyo y aquí me va a quedar pues ya nada más de sustituir y ya de graficar pues cada una de ellas, que serían esferas. En este caso
esta ecuación de aquí me correspondería... Uy, esto no. Esta ecuación de aquí, por ejemplo, me correspondería a una familia de circunferencias. Entonces, esta ya es nada más una ecuación donde se sustituye el valor de k. Y esa ya sería la ecuación general. Entonces, pues, este era el ejemplo nada más para que se vea un poco más fácil que es una ecuación general. Entonces ya solamente nos quedaría sustituir k igual a 0. Entonces nos quedaría menos 1 sobre 2 por 3, y donde sea k voy a poner con rojo. Todo esto por x menos 3 a la 0 sobre 2, todo esto al cuadrado, más 3 a la 0 sobre 2. Y aquí ya pues nada más seguimos reduciendo, y aquí quedaría menos 1/2, porque todo número a la 0 es 1, entonces aquí queda un 1, aquí queda un 1 y aquí queda un 1. Entonces quedaría x menos 1/2, todo esto al cuadrado, más 1/2. Y pues ya tendríamos aquí esta ecuación que correspondería con la de una parábola. Y pues aquí ya la grafiqué, está de anaranjado. Ya sería la ecuación de la gráfica de la parábola que nos quedaba aquí, al sustituir k igual a 0. Al sustituir por algún otro valor de k, positivo o negativo, puede ser que ya no sea una parábola, sino que se convierte en una hipérbola, por ejemplo, o en una elipse. Ahí, o sea, en este caso quizás no pase eso, pero en algún otro caso, porque no puede pasar porque aquí no tenemos y al cuadrado, ¿verdad? Pero si habría, por ejemplo, algún y cuadrado por ahí, puede ser que al sustituir algún valor de k pueda tratarse de una elipse, para otro valor de k una hipérbola, y para otro valor de k una circunferencia. Entonces ahí pueden ser distintas formas, pero esta sería